Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. Aquí comienza la edición del sábado 16 de septiembre de 2017 de nuestro encuentro semanal Buenos Días, Buenos Aires. Soy Fernando Brunet, saludando a todos los amigos que nos acompañan cada semana, no solamente a través de nuestra emisora, sino a través de YouTube y los otros formatos de Internet. Por ejemplo, nuestra página web www.fmimpacto.com.ar. Ya saben ustedes que mi objetivo cada semana es comentar los títulos argentinos más importantes de los últimos 7 días. Me acompañan en esta tarea, en principio, don Abel Reynoso, una página, un valor agregado a nuestra mesa de redacción, cronista de política nacional desde Estados Unidos. Don Abel hoy opina sobre una curiosidad del episodio o del escenario político argentino. Cristina Fernández de Kirchner ha otorgado un primer reportaje de campaña, se lo cedió a un periodista argentino y ha generado todo tipo de repercusiones que merecerán una redacción propia en el programa. Para la página internacional traigo un informe de la agencia CNN que resume el panorama mundial actualizado, un informe de la mañana de hoy. Siempre nuestra cronista internacional desde Europa, Paola Ardaya, en Londres. Sospecho que hoy no podremos contar con la participación de Paola por razones personales. El doctor Hugo Vega, nuestro analista de economía, siempre con los temas salientes de la semana en materia de economía y negocios. Y el programa de hoy vendrá muy apuradito y en algún sentido seguramente recortado también en la redacción de las noticias nacionales e internacionales, porque al cierre tendremos, como es habitual, nuestro capítulo de divulgación de la cultura argentina. Pero hoy prepárense porque presentamos los 10 cantantes de tango que hemos seleccionado luego de un mes de difundir a diferentes orquestas y diferentes intérpretes para que luego, durante la próxima semana, nuestro público elija a través de las redes sociales, ya les explicaré cómo, a los 5 cantores de tango más votados por ustedes, la audiencia de Buenos Días, Buenos Aires. Sí, ya lo sé. Una iniciativa, una especie de aventura que hemos asumido que a medida que fuimos progresando en el tema se nos hacía cada vez más exigente, cada vez más difícil. Así que la audiencia nos ayudará en esta selección, que de todas maneras es una cuestión caprichosa y no es más que un entretenimiento para divulgar cultura nacional. Bien, allí está presentado de una manera muy rápida el temario de hoy, episodio semanal de Buenos Días, Buenos Aires. Y como primer comentario, diré que la política argentina no está pasando por su mejor momento, que es una forma la más delicada que encuentro de expresarlo. Ya los seguidores de Buenos Días, Buenos Aires habrán advertido que encuentro, sobre todo en las campañas electorales en la República Argentina, como una traducción o reconversión de aquel manual de sonceras argentinas que alguna vez escribió Jauretche y que nos desnuda a los argentinos en materia sociopolítica, diría, porque es extraordinaria la cantidad de
historias inverosímiles que el pueblo argentino puede digerir, particularmente durante las campañas electorales. Cuánta tontería pseudopolítica, cuánta mala praxis política está dispuesto a aceptar el pueblo argentino. Esta es una pregunta que yo no puedo responder, porque encuentro que lleva ya décadas en nuestro país. Casi me animaría a decir que por lo menos desde la década del 90 en adelante, ¿no? Les voy a dar algún par de ejemplos rápidos de este manual de sonceras o de tonterías que ha ocurrido en materia política la última semana. En primer lugar, el episodio Cristina Fernández de Kirchner. Asustado ahora el gobierno por el resultado de Cristina en las elecciones primarias, en las PASO, en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina, recuerden ustedes, tuvo la mayor concurrencia de electores, unos 20.000 electores más, apenas alguna centésima por encima de Cambiemos, el partido o la alianza oficialista en la administración Macri, asustados por este resultado. Ahora, y lo voy a decir de esta manera desenfadada, aunque tal vez fuera difícil de comprobar en un estrado legal, pero diré que ahora Macri manda a la justicia federal, la misma justicia federal que hasta hace poco era permeable a la administración de Cristina Fernández, entiéndase, manda a la justicia federal a lanzar una especie de tormenta de juicios por corrupción y enriquecimiento ilícito contra la expresidente, contra su ministro de Obras Públicas y contra varios funcionarios de ese área de gobierno. Por ejemplo, el exministro Julio De Vido, que ha irrumpido en la escena jurídica de una manera notoria las últimas semanas. Episodio que debiera haber ocurrido hace bastante más de un año y que se retuvo en la creencia que tener como opositor político a Cristina Fernández de Kirchner era electoralmente favorable para repetir aquel voto castigo del año 2015 que le dio la presidencia a Mauricio Macri. Y en realidad fue una tontería y tras ella otra tontería. La primer error, resucitar a Cristina Fernández con esta estrategia algo morbosa, estrategia electoral que demoró los intereses y las incógnitas del pueblo argentino con respecto a los episodios de corrupción e incluso algunos episodios muchísimo más graves todavía, como fue la muerte del fiscal federal de la República Argentina, el doctor Nisman. También trataremos este tema el día de hoy. Primer error fue resucitar a Cristina. Pero el segundo error es el de lanzar contra Cristina lo que en definitiva es justicia, por otra parte, la investigación de todos esos episodios. Pero en este momento es un error porque la población se da cuenta que la justicia federal no es independiente y ni siquiera tiene dignidad profesional. Los mismos jueces, o muchos de los mismos jueces y fiscales que hoy se apuran a armar y desencadenar este paquete de indagatorias, investigaciones y juzgamientos por corrupción y enriquecimiento ilícito, durante la administración Cristina operaban legalmente al revés. De manera que aquí se desnuda una circunstancia que es lesiva para la integración, sociopolítica del electorado argentino. Segunda cuestión, la desaparición de Santiago Maldonado, tema que ya hemos tratado en ediciones anteriores. Este simpatizante mapuche desaparecido un 1 de agosto, ya casi notoriamente, durante
un corte de ruta en Río Negro que termina con una acción de gendarmería para disolver el corte de ruta, donde aparentemente se habría generado o provocado la desaparición de este simpatizante mapuche o de la causa mapuche. 40 días después de aquel 1 de agosto, el juez Otranto, un juez provincial, dispone que se realicen los rastrillajes y algunas pericias claves que, inmediatamente, ni bien comienzan las investigaciones, ya apuntan claramente la responsabilidad de Gendarmería en la represión de aquel corte de ruta donde desapareció Maldonado. Y es la misma Gendarmería, el mismo cuerpo de Gendarmería que inicialmente fue tenazmente defendido por la ministra de Seguridad de la República Argentina, la señora Patricia Bullrich. Y ahora se desanda todo aquel camino y donde finalmente, 40 días después, insisto, se lanzan los rastrillajes, las pericias y las investigaciones algo más a fondo, inmediatamente se entiende o se encamina la investigación hacia deslindar la responsabilidad de Gendarmería en estos episodios. Segunda tontería de esta semana. Y la tercera, aunque en este caso ya se trata de algo francamente dramático, el cambio también radical que hubo en la investigación de la muerte del fiscal federal de la República Argentina ocurrida hace 3 años atrás. Pericias también de la misma fuerza, Gendarmería, pero me apresuro a decirles que independientemente de las lecturas políticas, Gendarmería tiene al mejor equipo de peritos criminales o de peritos penales de la República Argentina y merecen respeto porque han sido quienes en otras causas han determinado a través de sus pericias el sentido de investigaciones penales de fondo. Ahora sabemos, por esta pericia que finalmente se revela, que al fiscal Nisman no solamente que no se suicidó, sino que lo golpearon, lo drogaron y lo mataron por lo menos 2 personas en las oficinas del fiscal federal aquella noche de sábado-domingo, que se está estableciendo exactamente la hora de muerte en estos momentos. Los peritos de la Gendarmería recrearon la muerte del fiscal en una especie de réplica del baño de su departamento en Puerto Madero y comprobaron que Nisman fue primero golpeado en la nariz y en los riñones, así lo demuestran los hematomas que revisaron los forenses. También que quedó bajo el efecto de una droga, la droga ketamina, que es utilizada para anestesiar a caballos, por ejemplo, cuando hace falta una operación, pero que aplicadas en el organismo del hombre, del ser humano, genera un estado de debilidad conceptual y de confusión que le permitió aparentemente a las 2 personas que lo atacaron manipular su cuerpo y finalmente con un artilugio, colocando su mano en el gatillo percutor del arma que finalmente le dio muerte, acompañado por la mano de otra persona que quiso disimular ese tiro en la cabeza como un intento de suicidio. También las pericias balísticas determinan que el arma no fue apoyada en la cabeza, sino que el disparo fue aproximadamente a unos 15-20 centímetros del orificio de entrada de una bala de punta hueca que provocó, los derrames encefálicos que le produjeron la muerte. Pero además, por el ángulo del disparo, se viene a observar que la posición del hombro y de la mano
de Nisman quedan extraordinariamente retrasados detrás de la oreja en una posición casi inverosímil, y además que el disparo fue de abajo hacia arriba y no naturalmente de arriba hacia abajo, como es en un episodio suicida cuando se utiliza un arma de fuego. Una de las personas que participó de este asesinato le sujetó, según la pericia de gendarmería, sujetó a Nisman mientras el otro accionaba la pistola de donde salió el disparo, mientras el fiscal estaba además arrodillado y no parado, como decía la investigación en la primera etapa. Es más, el informe aún no está definitivamente concluido, debe ser evaluado por el juez, pero en primera instancia complica al técnico Lagomarsino, quien fue el que le llevó el arma a Nisman, con la que finalmente se produjo el disparo que lo mató. Pero también, y por extensión es inevitable, implica al gobierno de Cristina Fernández, por la más sencilla de las razones, porque la muerte de Nisman se produce horas antes de que Nisman se presentara ante el Congreso Nacional a denunciar a Cristina Fernández por encubrimiento de funcionarios del gobierno de Irán relacionados con el atentado a la Mutual Judía, a la AMIA, 15 años atrás. Nisman iba justamente al Congreso a denunciar el pacto con Irán por el cual, según el fiscal federal, se producía el encubrimiento de aquel atentado con bomba que, provocó la muerte de decenas de personas. Por eso les digo, estamos ante una circunstancia en la que muchos argentinos nos estamos preguntando: ¿y cuántas pastillas más de esta naturaleza, cuántos malos tragos más de esta naturaleza, revelaciones de corrupción y contracorrupción tendremos que presenciar hasta que finalmente caiga el velo político de los ojos del elector nacional y sepa diferenciar negro de blanco, claro de oscuro, en este laberinto de tonterías políticas, este manual de sonceras argentinas que revela cada campaña electoral en nuestro país? Como le decía, el programa de hoy iremos a paso vivo, porque necesitamos la segunda hora de programa para la divulgación de estos 10 cantantes argentinos que hemos seleccionado para que ustedes elijan 5 a través de las redes sociales y a través de nuestra página web, un mecanismo que luego les explico. Así que voy rápidamente a dar cuenta de un par de títulos más que han sido los salientes de esta semana. En principio, nuevamente justicia, obra pública. Se confirmaron los procesamientos de Cristina Fernández y Julio De Vido. La Sala 1 de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Cristina Fernández y también de Julio De Vido, de José López, de Carlos Kirchner y un grupo de exfuncionarios por asociación ilícita y defraudación al Estado. Es por el direccionamiento de la obra pública a favor de el así llamado Grupo Austral, que conducía José López, el segundo del ministro de Obras Públicas de la República Argentina. El juez, Julián Ercolini, podría elevar la causa a juicio oral durante el mes de octubre. Esta es la última información que hemos podido recoger en esta materia antes de la edición de este sábado. Cristina, en este reportaje al que me refería en la apertura, consideró un disparate equiparar a un gobierno con una asociación ilícita, pero de todas maneras no podrá eludir la acusación. ¿Cuál es la acusación? Formar parte de una asociación que funcionó entre 2004 y 2015 destinada a cometer delitos para apoderarse de manera ilegítima y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial en Santa Cruz. Cada vez está más definida
la causa de enjuiciamiento. Se trata del Grupo Austral. Ese grupo ganó 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos en ese lapso 2004-2015, bajo la administración nacional de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después. Los camaristas plantean, y ahora estoy leyendo, que las acciones u omisiones evidencian como común denominador el beneficio de empresas vinculadas a Lázaro Báez, generando un perjuicio económico al Estado. Las irregularidades fueron la presencia de varios constructores o varias empresas constructoras de José Báez en una misma licitación, ofertando por ínfimas diferencias y revelando que todas las empresas que se presentaban a la licitación tenían un conocimiento previo de cuánto ofertaría cada una de ellas, y de esta manera en cada licitación una empresa diferente iba ganando, aunque todas pertenecieran, como se reveló después en la investigación de la causa, al mismo grupo económico, el así llamado Grupo Austral. Y ellos son los que recibieron la adjudicación de obras por encima de la capacidad técnica del propio grupo, que por definición contable podía realizar o licitar en obras por un costo final de 72.300.000 pesos, y sin embargo le llegaron a otorgar obras por la suma de 2.396 millones de pesos. Este parece ser uno de los temas o una de las pruebas más fuertes de la asociación ilícita a la que se refiere la carátula de esta causa: asociación ilícita y enriquecimiento indebido, enriquecimiento fraudulento en contra de los intereses del Estado. Y junto con el caso Nisman, tremenda revelación esta semana, y junto con las causas por enriquecimiento ilícito relacionado con el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, se le suma este tercer título que antes mencioné. Se le ha dado una importancia extraordinaria, como si no fuera una circunstancia absolutamente habitual en campaña electoral. Se le ha dado una importancia extraordinaria a que Cristina Fernández concediera una entrevista periodística a un periodista argentino, Luis Novarecio, que fue primerísima plana en las últimas 48 horas. Una entrevista de campaña, en suma, donde Cristina dejó una frase que provocó gran preocupación en sus propias filas. Dijo la expresidente: si soy un obstáculo en el peronismo, me autoexcluyo para el año 2019. En realidad nadie le prestó particular importancia al contenido de esta frase, salvo los propios, que están justamente en ese debate dentro del peronismo: sumarse a la candidatura de Cristina Fernández para generar mayor volumen de oposición a Macri, o permanecer, particularmente los gobernadores de provincias peronistas, en una posición independiente como una tercera fuerza dentro del debate electoral. Pero también la expresidente, en este reportaje concedido, atente, después de 10 años sin hablar con la prensa independiente, dijo que las acusaciones por el caso Nisman contra ella y su gobierno son un disparate, negó haberse enriquecido de modo ilegal y buscó despegarse de José López. Bueno, estas son las circunstancias de la semana política en la República Argentina. Pero este último episodio, el de Cristina Fernández otorgando un reportaje, forma parte de la reflexión que nos deja desde Estados Unidos don Abel Reynoso en su habitual informe semanal. Lo compartimos con ustedes. Ella está bien, ella no necesita darnos examen a nosotros. Por eso nosotros
queríamos preservarla a ella, preservarla para que no se desgaste en estas intentonas, que no va a sumar nada. Pero no hay forma de hacerlo entender. Nosotros, el pueblo no es tenido en cuenta, sino el pueblo es tenido en cuenta cuando se le solicita que venga a poner el hombro, pero nunca cuando opina. No sé si el concepto de que lo que nosotros opinemos tiene algún valor, porque parece que no. O sea, no hay una señal en ningún lado. Entonces ayer la vimos a una Cristina encerrada en preguntas obvias que no tienen sentido, que son funcionales a la oligarquía dominante, que son retroalimentadoras de la misma argumentación instalada por la prensa perversa esta, de la misma, todo lo mismo, o sea, la misma pregunta hechas de distintas formas. Y eso no proporciona absolutamente ninguna luz en el horizonte, porque el problema nuestro, como se ha venido repitiendo acá infinidad de veces y de distintas formas y a través de distintos intentos de presentar el tema desde otra visión, el problema es el futuro. El problema es que nosotros no tenemos una alternativa de visión donde nos podamos incorporar. O sea, donde el pueblo se puede incorporar a una lucha activa y concreta para que produzca resultados. No, eso no hay forma de encaminarlo, se va cerrando, en fin, son todos hitos que no permiten el lanzamiento realmente importante que se requiere. Y entonces, la pregunta de alguien que medianamente inteligente está ocupado en realmente ver la solución o el camino a la solución de los problemas, y dice, bueno, esto fue una presentación innecesaria. O sea, Cristina se mostró públicamente, sí, se han logrado algunas cosas ayer, o sea, instalar a Cristina en el centro de la escena. Todo el mundo habló ayer de ella, todo el mundo la puso en consideración, unos para esquilmarla y destruirla, otros para endiosarla y, en fin, volvió a ocupar preponderantemente el centro de la escena. Eso es positivo. Pero positivo para un hecho sería positivo para un hecho de trascendencia, una presidencial, por ejemplo, donde ella rebatió todo lo que se le tiró encima y en fin, salió airosa de todo eso. Pero eso atrasa, porque estamos repitiendo lo mismo de lo mismo, los mismos argumentos, la misma defensa, el mismo posicionamiento de Cristina y del grupo político que representa, y la misma cantareta de toda la oposición y todos los que quieren destruirla políticamente. O sea, si vamos a poner la lupa sobre el tema, no aclara nada. No aclara nada ni nos posiciona definitivamente para nada, y si alguien cree que con esta presentación de ayer Cristina se asegura el triunfo porque consiguió, qué sé yo, 1 millón de votos más, es un ingenuo. Eso no le cambió absolutamente nada. Quien va a votar a Cristina sabe qué es lo que está defendiendo. Habrá unos que votan por entusiasmo, por apasionamiento, pero la mayoría va a votar porque dice, bueno, muy bien, consolidamos al gobierno o le damos una preponderancia a Cristina. No porque el hecho en sí de ser elegida va a lograr algo, sino por la simple razón de que políticamente adquiere una preponderancia en un momento de grandes confusiones. Es difícil evaluar y sacar conclusiones que sean, o sea, lo ideal sería que nos beneficiara enormemente. No cambia nada, no cambia absolutamente nada, no se habló de un solo proyecto a futuro. O sea, estamos igual que anteayer, antes de realizar la entrevista. Si vamos a analizar nosotros desde la perspectiva crítica, decir, bueno, muy bien, pero Cristina dijo que cuando ella llegue, no hay nada. Lo único a futuro que se habló en todo ese despliegue fue que Cristina dijo, si es necesario para el 19 la unidad del peronismo, yo desaparezco, yo no me presento, yo
cedo mis espacios. Nada más. Ese es el futuro. O sea, es una promesa hecha colgada con alfileres de gancho. Nada es contundente. Es decir, todo lo que se dijo ayer en esa entrevista nos asegura de que hacia el futuro nada va a cambiar. O sea, el gobierno va a seguir haciendo, gane o pierda esta próxima elección, va a seguir haciendo lo que tiene programado. Yo creo que el peor enemigo que está enfrentando el gobierno, de acuerdo a lo que observo yo, no es la oposición que le podamos hacer nosotros, el peronismo desarticulado, sino el peor enemigo del gobierno son ellos mismos, con los errores que van cometiendo día a día y que se va acrecentando, y que el gobierno va a implosionar por sus propios errores, no por la actitud de nuestra presencia, y mucho menos si ganamos o perdemos la elección. Eso no va a cambiar nada. El gobierno marcha hacia un derrotero donde el peor enemigo que tiene que enfrentar es él mismo. Y ese es un tema que realmente nosotros debiéramos ponernos en consideración, porque de ahí está el talón de Aquiles de esta gente. Por otro lado, se indica que el no preservar a Cristina es que nosotros seguimos cometiendo errores. O sea, esto que hizo ayer Cristina, a pesar de un éxito aparente, ¿qué nos beneficia? ¿Va a lograr la unidad? ¿Va a lograr concentrar mayor potencial para el futuro, para un proyecto grande? ¿Tenemos alguna idea de qué es lo que Cristina trae en sus ideas y cuáles son las posibilidades a futuro? En absoluto. Estamos igual o peor que antes. El gobierno ha avanzado porque ha desplazado el problema de Maldonado. Ayer se habló todo el día, o sea, toda la tarde se habló, y hoy posiblemente, que ustedes van a ver este video mañana, o sea, ustedes van a ver este video, esto que ustedes están viendo ahora, yo estoy comentando lo que pasó ayer. Este día, o sea, el ayer de ustedes, van a estar todo el día hablando del reportaje, a favor y en contra. Desplazaron el tema Maldonado, aunque les parezca mentira, lo sacaron del centro de la escena. Y ese es un triunfo del gobierno, y es un error nuestro habernos prestado para que ellos saquen el mayor de los problemas que están atravesando ahora del centro de atención. Conclusiones. Lo único concreto aquí es que Cristina tuvo la oportunidad de hacer algunos descargos públicamente que en su voz en realidad consolidan un posicionamiento a futuro. O sea, fue bueno en ese aspecto, le permitió, por ejemplo, el tema de los bolsos de López y el tema de los contratos de Lázaro Báez y la desaparición de Julio López y todo eso. O sea, eso sirvió porque de la voz de Cristina y frente a la atención generalizada de la población, fue bueno ese posicionamiento de ella, y lo usó muy hábilmente, cosa que ratifica lo que hemos venido diciendo yo, que ella es la única persona con capacidad para conducir el futuro. Ahora, eso que estuvo muy bien, lo podía haber hecho en distintas mil formas sin necesidad de exponerse a la jauría del desarmado, que van a tratar de hacerlo, porque va a ser una buena oportunidad para que los profesionales del desastre comunicativo se encarguen de ahora desmenuzar el tema y buscarle todas las contrariedades posibles. Por lo tanto, y para cerrar, creemos que la oportunidad de hablar del futuro se nos sigue adeudando a la mayoría del pueblo. O sea, no tenemos una orientación que nos coloque o que nos indique dónde tenemos que estar nosotros. O sea, porque si nosotros no participamos en ningún proyecto, y es difícil de sacar al país del atolladero por un iluminado. Se nos sigue adeudando una orientación política, se nos sigue adeudando un proyecto de nación, se nos sigue adeudando lo que el país necesita, requiere e imperiosamente tiene que realizar. Están mil acechanzas en danza al lado nuestro, y nosotros estamos detenidos en discusiones bizantinas que no resuelven absolutamente nada. Y este hecho de ayer, de tanta trascendencia para toda la opinión pública,
dentro de una semana va a ser solamente un hito intrascendente. Es decir, mientras no haya un proyecto que se ponga a funcionar y que nos involucre a todos, estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo. Bien, bien, allí está la opinión de don Abel Reynoso sobre esta entrevista que dio la expresidente de la Nación a un periodista argentino. Y para completar los títulos nacionales de esta semana, los títulos salientes, hay un título del orden económico que además seguramente será de interés para el doctor Hugo Vega en su columna semanal. Se refiere a la desocupación, gravísimo problema en la República Argentina que ha dejado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos un dato que llamaría alentador, solamente alentador. ¿Cuál es este dato? El índice de desocupación bajó al 8.7% en el segundo trimestre del año, según informó el INDEC, como digo. El resultado muestra un descenso de 6 puntos base, por debajo del nivel que alcanzó en igual periodo del año pasado, cuando la desocupación era del 9,3%. Pero ¿esto qué significa? En principio, que hay 1.088.000 desocupados en los principales centros urbanos del país, para una población económicamente activa de 12.483.000 habitantes, es decir, casi un 10% de la población económicamente activa está sin trabajo. Pero, cabe aclarar que en la medición del INDEC, el organismo comprende como desocupados a quienes, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Pero el concepto no incluye otras formas de precariedad laboral o empleo en negro que realizan quienes buscan activamente una ocupación, y tampoco incluye a los desocupados que han suspendido la búsqueda de un empleo, desalentados por la falta de oportunidades. En suma, los datos del INDEC muestran un mercado de trabajo estancado que no consigue despegar de los bajos niveles de ocupación de mediados del año pasado, el año más crítico, el momento de mayor intensidad de la recesión económica también, de la cual Argentina lentamente está despegando. Así que la buena noticia del descenso en un año del desempleo del 9.3 al 8,7% se explica en gran parte porque más personas sin ocupación han dejado de buscar trabajo y se han acogido definitivamente en los planes sociales por las dificultades de encontrar empleo o simplemente por desaliento de la población económicamente activa ante una búsqueda de empleo privado, empleo formal, legal, a este nos estamos refiriendo, que no termina de concretarse, aunque no deja de ser un dato alentador que coincide con una salida mucho más lenta de lo que deseáramos de la recesión económica en la República Argentina. Bien, les dije que vendríamos a paso rápido, ¿eh? Vamos a pasar ahora al espectro de las noticias internacionales. Hay algunas de ellas que siguen siendo francamente preocupantes. Ya les dije que reservé un informe de la agencia internacional CNN que fue emitida la mañana de hoy y que es suficientemente descriptiva. Pero hay dos títulos que quiero resaltar. El primero continúa en esta mesa de redacción, y creo que en todas las agencias internacionales del mundo, la preocupación por los ensayos misilísticos de Corea del Norte, que esta semana lanzó otro misil que volvió a sobrevolar la isla de Japón y que se estrelló en el Océano Pacífico. Fue disparado desde un lugar cercano a la capital de Corea del Norte
y según Tokio voló una distancia de 3.700 kilómetros. El misil sobrevoló la isla de Hokkaido, lo que activó el sistema de emergencia antimisilístico de Japón en varias regiones del norte del archipiélago. Este recurso está basado en satélites que tiene Japón y que permiten transmitir alertas a los ciudadanos de una manera muy rápida, entre 4 y 20 segundos, a través de la televisión, de la radio, de los correos electrónicos e incluso de los celulares de los ciudadanos japoneses. El disparo del proyectil se produjo luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impusiera esta semana un nuevo paquete de sanciones a Corea del Norte por el desarrollo de su programa nuclear y balístico de larga distancia, que incluyó este sexto ensayo nuclear de una potencia sin precedentes en este país. Esto fue la semana anterior, recuerden, la prueba de una bomba de hidrógeno que terminó causando un terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter, ni más ni menos, ¿no? De hecho, desde el año pasado, y pese a las advertencias de Organización de Naciones Unidas, la ONU, y también de los aliados de Corea del Norte, la propia China y la propia Rusia, que están tratando de contener el régimen de Kim Jong-un, que de todas maneras intensifica sus pruebas nucleares y misilísticas. Recuerden que el 4 y el 28 de julio Corea del Norte ensayó un misil balístico intercontinental con capacidad suficiente para alcanzar territorio estadounidense. Esta es la porción, ni más ni menos, ¿no? Y también anunció esta prueba, si me permiten decirlo entre comillas, exitosa, prueba de una bomba de hidrógeno. Pero aún lo más complejo, el anuncio por parte de Corea del Norte, que tiene ya la capacidad técnica de miniaturizar una cabeza nuclear para poder equiparla en un misil. Bueno, son todas circunstancias que agravan seriamente el panorama internacional. Esperemos el informe de CNN, que tiene una descripción detallada en esta materia. Y el otro título internacional que llama poderosamente la atención, por lo menos aquí en la República Argentina, es el intento de Cataluña escalando el desafío a Madrid, arrancando la campaña por el referéndum separatista de Cataluña, de el conjunto de coronas que forman el país de España. Fue, de hecho, un acto, el primero, realizado pese a la prohibición del Estado español, cuyo gobierno dijo que castigará a los secesionistas. Un nuevo desafío, si se quiere, al Estado español, ¿no?, de los independentistas catalanes que adelantaron el comienzo de la campaña electoral para el referéndum no legal del 1 de octubre próximo. Claro, la ilegalidad la dispone el gobierno español, que anticipó que actuará de inmediato para sancionar a los organizadores del acto. Los 3 partidos principales separatistas, y también contra la empresa propietaria de Tarracón Arena, el espacio donde tuvo lugar el primer acto de campaña. Y una acción similar se realizará contra los responsables y propietarios de un acto idéntico que se realizó simultáneamente en Badalona. Bueno, miles de personas colmaron el aforo de la Plaza Cerrada y recibieron con gritos de independencia la llegada del presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont. Un sector del público reclamó a gritos, además, la dimisión del alcalde de Tarragona. Es un alcalde socialista que se niega a ceder espacios municipales para que se vote el 1 de octubre el referéndum secesionista. Así que están previstos hasta el próximo 29 de este mes de septiembre 1 millar de mitines electorales por parte de los partidos separatistas y las organizaciones independientes, como por ejemplo la poderosa Asociación Nacional Catalana.
Un conflicto se planteó cuando el vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana, me refiero a Oriol Junqueras, rompió el acuerdo que mantenía con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y pidió controlar estrictamente los gastos del gobierno catalán para evitar que esos fondos se utilicen en actividades a favor del plebiscito. Bueno, Junqueras quedó obligado a presentar un informe semanal de gastos, pero no lo ha hecho, sino que anticipó que lo hará recién a partir de los próximos 30 días, es decir, luego del referéndum. La situación es francamente delicada, de alta tensión en España. Está previsto incluso que el presidente Mariano Rajoy se desplace a Barcelona a presidir una reunión de la comisión directiva del PP de Cataluña. Se afirma que reiterará que los independistas catalanes pretenden una ilegalidad al tiempo que, bueno, garantizará que hará todo lo necesario para evitarla. La polémica continúa creciendo en España sobre este tema. La actitud del Estado tan agresiva hace que cualquier demócrata no pueda quedar indiferente. Si hacen escoger entre la democracia y la policía, la opción está clara. En este sentido opina Ramón Piqué, el coordinador de la campaña de la Asamblea Nacional de Cataluña, como dije, esta influyente asociación independentista de Cataluña del resto de España. Pero estos temas están contenidos en un interesante informe de CNN publicado la mañana de hoy y que compartimos con ustedes. People, our nations, and our civilization from all who dare to threaten our way of life. El presidente Trump en la base aérea Andrews en Maryland antes de partir hacia Nueva Jersey hoy en el Día de la Fuerza Aérea, diciendo que va a defender y que el gobierno defenderá a Estados Unidos de quienes quieran causarle mal, esto luego de una nueva prueba misilística de Corea del Norte, un día de mucho movimiento para el presidente, quien no se refirió a este tema sino hasta ahora por la tarde, por lo menos en la mañana fue a hablar de otros temas, pero el Consejo de Seguridad de la ONU sí sesionó y condenó la nueva prueba militar. Estas son imágenes de archivo, pero se confirma que Corea del Norte lanzó un misil hacia el norte que sobrevoló Japón, una distancia de 2.300 millas, más de 5.000 kilómetros, que pudieron haber, la distancia hacia la isla estadounidense de Guam, que Corea del Norte ha amenazado con sus misiles. McMaster dijo que sí hay una opción militar para Corea del Norte luego del lanzamiento de un nuevo misil por parte de ese país en la misma semana en que le fueron impuestas nuevas sanciones por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y el general retirado John Kelly, secretario de la presidencia, también genera controversia por lo que habría dicho en una reunión sobre México y la comparación que hizo, les contaremos cuál es. Y ahora, por supuesto, que nos vamos directo a las noticias. Before we begin, I want to say that our hearts and prayers go out to the people of London. Y esto ocurrió hace algunos minutos en la tarde. El presidente, en el Día de la Fuerza Aérea, antes de partir a Nueva Jersey, dio este discurso y de allí envió un mensaje de solidaridad al Reino Unido por el atentado terrorista de esta mañana en la estación del metro. Pero antes de eso, en redes sociales, hizo una serie de declaraciones que generaron molestia al otro lado del Atlántico. Yone Molinares nos cuenta cómo transcurrió la mañana del presidente en redes sociales. Juan Carlos, así reaccionó el presidente Trump ante las cámaras al ataque terrorista en Londres. Es una cosa terrible. Sigue y sigue pasando y tenemos que ser muy duros. Tal vez no somos lo suficientemente duros. Pero lo que ha causado controversia fue la reacción en Twitter llamando al terrorista enfermo y que estaba bajo la mira de Scotland Yard. Esto no le cayó bien a las autoridades británicas. Yo no creo que sea útil especular en medio de una investigación. Bueno, ¿cómo lo explicó o trató de explicar la Casa Blanca?
Creo que lo que el presidente estaba comunicando es que obviamente nuestro cuerpo policíaco está enfocado en esta amenaza terrorista por años y que, no lo quiera Dios, si hubiera un ataque terrorista, aquí reconoceríamos si hubieran estado en la mira del FBI. También abogó por un cambio en la forma como se aprueba legislación en el Senado y habló de estar en contra de la inmigración en cadena, posiblemente relacionado con este acuerdo de DACA para darle legalidad a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos como niños. Eso no está claro. Vamos a dar detalles específicos en unos 7 o 10 días y me imagino que ustedes tendrán los detalles. Así que habrá que esperar a que la Casa Blanca entregue los detalles en unos días. Juan Carlos. Gracias, Johnny. La inmigración en cadena a la que se refiere el presidente es el derecho que tiene un ciudadano estadounidense y un residente a pedir a sus familiares. Lo que estaría queriendo decir es que no van a permitir que así a los soñadores, a los dreamers, les dan un programa que les permite regularizar su situación, que tengan ese derecho a hacer una solicitud por sus padres, quienes están o estarían indocumentados en este país. Y esto aún después de las nuevas sanciones impuestas esta semana por la ONU y las advertencias del presidente Trump. Hablemos de lo que ocurrió esta mañana en Londres. Un atentado con un artefacto explosivo en una estación del metro. Ocurrió en plena hora pico en la estación de Parsons Green. 29 heridos, todos tienen un pronóstico favorable. La mayoría fueron llevados a hospitales, algunos por su cuenta propia, pero lo que sí anunciaron las autoridades es que elevan el nivel de alerta a crítico, el máximo, y considera, según ese nivel, que podría ser una alerta, un ataque inminente en Londres, las autoridades respondiendo de esta manera a un atentado. Y sobre esto se pronunció H.R. McMaster, el asesor nacional de seguridad, tratando de explicar lo que dijo el presidente y tratando de convencer y aclararle a los aliados estadounidenses en el mundo que el presidente Trump está interesado en que se mantenga la seguridad. Pero sus mensajes en Twitter generaron controversia, como nos cuenta Ione Molinares. Ione, una mañana bastante activa del presidente, en el que creó muchas controversias y molestó a muchos. Exactamente, una avalancha de Twitter que envió el presidente Juan Carlos. Ya Trump está en Nueva Jersey, pero antes dejó aquí en Washington controversia, mucho de qué hablar. Es una cosa terrible, sigue y sigue pasando y tenemos que ser muy duros. Tal vez no somos lo suficientemente duros. Así reaccionó el presidente Trump al ataque terrorista en el metro de Londres. Pero lo que ha causado revuelo son los tweets del presidente, entre otros, refiriéndose al atacante como un perdedor y enfermo, en la mira de Scotland Yard. Los trinos del mandatario provocaron la crítica tanto de la policía de Londres como de la primera ministra británica Theresa May. Yo no creo que sea útil especular en medio de una investigación. Y la pregunta es si Trump reveló información confidencial en su tweet, algo que no quedó claro en la explicación de la Casa Blanca. Creo que lo que el presidente estaba comunicando es que obviamente nuestro cuerpo policíaco está enfocado en esta amenaza terrorista por años y que, no lo quiera Dios, si hubiera un ataque terrorista, aquí reconoceríamos si hubieran estado en la mira del FBI. Hello, everybody. Este reciente pronunciamiento de Trump contrasta con sus propias declaraciones hace un mes, cuando explicó por qué no condenó en su primera declaración a los supremacistas blancos como responsables de la violencia en Charlottesville, Virginia. Yo quería estar seguro, a diferencia de la mayoría de los políticos, de que decía lo correcto. No dar una declaración rápida. Uno no hace declaraciones tan directas a menos que se sepan los hechos. Trump y May hablaron después de estas declaraciones. El presidente ofreció seguir cooperando para erradicar el terrorismo. Mientras, Trump también aprovechó el ataque para promover una prohibición de entrada a Estados Unidos más amplia de la que actualmente se aplica a ciertos ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana y que sigue pendiente de un fallo de la Corte Suprema. Pero Londres solo fue parte de un viernes prolífico en tweets del presidente. Trump además pidió abolir una regla que exige 60 votos mínimo para avanzar legislaciones en el Senado. Y en otro tuit dejó en claro que no está de acuerdo con la inmigración en cadena. La Casa Blanca no aclaró si el presidente se refería a una propuesta para evitar que también se beneficien los familiares de los inmigrantes que llegaron de niños de forma indocumentada a Estados Unidos,
si se aprueba una ley para darles estatus legal. Vamos a dar detalles específicos en unos 7 o 10 días y me imagino que ustedes tendrán los detalles. Y como parte de la maratón de tweets, también exigió que la cadena deportiva ESPN se disculpara porque una reportera lo llamó en Twitter, entre otros, supremacista blanco. Jemele Hill se disculpó por expresar públicamente sus puntos de vista y la cadena aceptó su explicación. Y aquí hay más controversia, Juan Carlos, porque en ese punto la Casa Blanca, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, había dicho que, sugirió que esta reportera fuera despedida de parte de la cadena y, bueno, algunos consideran que ella no es una empleada federal y ese asunto más bien le corresponde a la compañía qué medidas quiere tomar, ¿no? Muchas gracias, Gio. Según este artículo del New York Times, el presidente Trump se reunió con legisladores demócratas esta semana de Cámara y Senado. Y también estaba el secretario de la presidencia, John Kelly. Y allí Kelly, defendiendo la estrategia de seguridad fronteriza que la Casa Blanca dice debe acompañar a cualquier medida que avance la acción diferida, comparó la situación de seguridad e inestabilidad en México con Venezuela. A ver, ¿qué opinan ustedes? Hace una semana la Florida se preparaba para enfrentar lo que en esos momentos vivía el Caribe. Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico ya habían visto y estaban viendo el paso del huracán Irma. Pues José Manuel Rodríguez fue uno de los lugares más afectados en el sur de la Florida, en donde la población trabajadora inmigrante se dedica al campo. El paso del huracán Irma el pasado domingo dejó a la localidad agrícola de Immokalee sin electricidad, sin trabajo, sin comida y con apenas un poco de agua, cuyo suministro, por si fuera poco, funciona intermitentemente. El calorón no podemos soportarlo, mucha calor. Y sin luz, sin agua, sin poder tener comida en nuestras hieleras porque pues no tenemos luz y ha sido muy duro. La casa de Odalia Hinojosa resultó averiada, pero al menos no recibió daños estructurales. Otras viviendas sí quedaron severamente comprometidas. Llama la atención que aquí aún hay calles y campos inundados y resulta sobrecogedor ver tantos árboles destruidos. Organizaciones sin fines de lucro, empresarios y ciudadanos de buena voluntad trabajan para asistir a una comunidad que literalmente no tiene que comer y que requiere lo más elemental para sobrevivir el día a día. Necesitamos pañales, cosas para los niños, los bebés, comida para los bebés, necesitamos lonas para tapar las casas porque ahorita no tenemos ninguna lonas aquí en la área de Immokalee. Desde el día lunes que organizaciones sin fines de lucro están ayudando a los trabajadores de Immokalee para que puedan obtener alimentos no perecibles, comida caliente particularmente, entre otras cosas que pueden ser de gran utilidad para una familia. También se les provee asistencia médica a cargo de la Cruz Roja. En escuelas, empacadoras y plazas hay asistencia a la población. La Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias, FEMA, ya llegó a Immokalee para asistir a aquellos que perdieron sus viviendas o sufrieron daños considerables. Immokalee tiene alrededor de 25.000 habitantes según el censo y un ingreso per cápita que no llega a los $10.000 anuales, de acuerdo a datos oficiales. Se trata de una localidad agrícola humilde en la que sus habitantes, en su mayoría inmigrantes indocumentados, se dedican a la cosecha de cítricos y verduras, en campos que han resultado con serios daños. Va a ser muy duro para los trabajadores migrantes. Afortunadamente, somos una gran empresa y tenemos mucho trabajo para nuestra gente. Mantendremos a nuestra gente ocupada, pero me preocupan aquellos que no trabajan para nosotros. Este agricultor, cuyos predios sufrieron daños estructurales, dice que perderá millones de dólares en la próxima cosecha. Me entristece informar que un 90% de la fruta se ha caído de los árboles. Perdimos alrededor del 10% de los árboles, pero la parte más preocupante de todo es la caída de la fruta de los árboles. Si vas al área de los cítricos, la situación es desoladora. Aún así, este empresario agrícola no ha dudado en comandar uno de los equipos de ayuda que buscan alimentar a los residentes de este pueblo, castigado por la pobreza y la falta de educación, urgido por la situación migratoria de muchos y golpeado por un huracán que no destruyó la esperanza, la fe y el optimismo en el futuro. José Manuel Rodríguez, CNN, Immokalee, Florida. Bien, y vamos ahora a buscar la página económica de cada semana. Nuestro contacto con el doctor en Ciencias Económicas, Hugo Vega. Las cuestiones que hemos planteado en la apertura del programa, ¿no?, relacionadas con la desocupación y también con la cotización del dólar, que ya acumula nuevamente 8 jornadas a la baja.
está en línea telefónica. Hugo, muy buenas tardes. Brunet saluda. Buenas tardes, Brunet. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, tocando el primer tema, que es el netamente cambiario financiero de la Argentina, claramente, Fernando, se ha dado una tendencia a la baja. Sabemos bien que hay un input o digamos un inductor de clara tendencia política que marca este comportamiento en el tipo de cambio, que claramente también está impactando en las previsiones o revisiones del dólar futuro, fundamentalmente al lo que es fin de año. Pero no me extrañaría, Fernando, que podría haber, en función del comportamiento electoral llegado octubre, alguna suerte de volatilidad. Ajá. Pero no creo que en ningún caso se rompa el techo de los 18 pesos. De hecho, sabemos bien que, si bien la última previa lo había superado a este techo en algún punto, fundamentalmente también con lo que es el dólar blue y el contado con liqui, pero bueno, claramente la tendencia bajista se debe a la situación electoral. Y de hecho, esta nueva cotización, por ejemplo, tomando el dólar Banco Nación, que cerró a 17,20 a la venta, claramente, si uno mirara cuál era el dólar futuro en enero, por ejemplo, febrero del 2017, básicamente coincidía con esto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en ese momento tampoco se pensaba y no había tanto ruido político. O sea que claramente, como vos bien lo has explicado, este comportamiento pendular es de carácter o definitorio de lo que llamamos el dólar electoral, ¿no? Así que bueno, hay que tener paciencia, pero siempre también llevando tranquilidad a la gente en cuanto a que matemáticamente siempre esta variación está dentro de los márgenes de tolerancia, dentro de lo que es la banda de mínimos y máximos en cuanto a cotización. Es decir, no ha habido en todo caso una desbarrancada, digamos, correlación a este tipo de cambio del dólar o otro tipo de monedas, ¿no? Hablamos también del euro y otras monedas duras que son también de uso y consumo en la Argentina. También hay que pensar que hacia adelante, Fernando, con el tema verano también van a haber algunas oscilaciones